Dos respuestas, a ver quién falta. Marquen, marquen. Al azar, aunque sea. Muy bien. A ver, veamos quién es acertado. Muy bien. Michelle. Ya, siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Las magnitudes escalares poseen valor numérico y unidad de medida? ¿Sí o no? ¿Cierto azul, falso rojo? ¿Qué dicen? ¿Las escalares poseen valor numérico y unidad de medida? A ver, marquen los que faltan. Frank, participa. Andrés, a ver, también. Traten de participar. Muy bien, 1 y 1. Muy bien. A ver, ¿la fuerza es una magnitud vectorial? ¿La fuerza es una magnitud vectorial? ¿Verdadero o falso? Ya, muy bien, ¿falta alguien? Estamos practicando ya. Para la siguiente ya vienes más preparado, preparada ya. Pero quiero que entiendan, digamos, cómo funciona. Muy bien, es vectorial, muy bien, la fuerza es vectorial. Están estudiando. Ya, está bien. Yo no estudié, profesor. Ya, muy bien. Entonces, da la impresión que están estudiando, o bueno, o si no son buenos, champeando. Ya. ¿Verdadero o falso? El tiempo es una magnitud vectorial. ¿Verdadero o falso? El tiempo es vectorial. ¿Verdadero o falso? Falta alguien. El tiempo es una magnitud vectorial. Falso, ¿no? No es vectorial, porque recuerden que las vectoriales tienen dirección y el tiempo no tiene dirección, ¿no? No es como que 3 segundos a la derecha, 3 segundos a la izquierda, no sé. Muy bien, Araceli. Siguiente, a ver. ¿Verdadero o falso? ¿El ángulo indica el tamaño del vector? ¿El ángulo indica el tamaño del vector? ¿O qué indicaba el ángulo? Bueno, hay cierto o falso, marquen. Muy bien, falso, ¿no? El ángulo te indica la dirección. Muy bien. Andrés, ya superó. El módulo de un vector indica de un vector. ¿Qué indica el módulo de un vector? El tamaño, el ángulo, la línea de acción, la dirección. Tamaño rojo, ángulo azul, línea de acción naranja, dirección verde. Las alternativas están aquí en mi pantalla. Tienen que ver mi pantalla. Ahí está escrito. La pregunta, profesor. El módulo de un vector indica el... Ese era. Ya se acabó el tiempo. Sí, se acabó el tiempo. Ya miren, tienen que ver mi pantalla porque ahí les va a salir cuál es la pregunta. Ya, yo lo estoy leyendo también, pero tienen que ver mi pantalla que ahí sale la pregunta. A ver, fíjense en mi pantalla, aquí está. El ángulo medido con respecto al eje X indica, aquí está, el ángulo medido con respecto al eje X, ¿qué indica? La dirección, color rojo, el módulo, color azul, línea de acción, color naranja, la fuerza, color verde. Aquí están las preguntas en mi pantalla y ahí están también las alternativas en mi pantalla. Bueno, aquí 60 segundos, me equivoqué, en vez de poner 20 puse 60. Ya, a ver, Frank, anímate. Marca una alternativa. Aquí hay 3 respuestas, falta alguien. Vamos a esperar a que acabe el tiempo. El ángulo medido con respecto al eje X indica la dirección. La dirección indica. Muy bien. Mira. 3437, ya casi alcanzas a Andrés otra vez. A ver, 9 de 11. La resultante es... ¿Qué es la resultante de un conjunto de vectores? Nariz. Este nariz es no sé. No sé, ahí está. Otro vector, el módulo, la suma de los vectores. ¿Qué es la resultante?
Me confundí ahí, profesor. Ahí está. La resultante es la suma de todos los vectores, ¿no? Muy bien. Siguiente. 10. Los vectores que están en un mismo plano se llaman, ¿se acuerdan cuando están en un mismo plano? ¿Cómo se llaman? Paralelos, coplanares, concurrentes o resultante. Ahí están los colores, ahí están las alternativas. Se llaman, a ver, dos respuestas, falta alguien, faltan dos personas. Muy bien. A ver, veamos. Se llaman coplanares, ¿sí? Coplanares, porque están en un mismo plano, ¿no? Coplanares. Ya, nadie. Última. Si los vectores forman un polígono cerrado, cuando los vectores son uno detrás del otro y forman un polígono cerrado, su resultante era igual a cero, concurrente, paralelo, coplanares. Regalo. Y, pero me fue la mano. Igual a cero, ¿sí? Si los vectores forman un polígono cerrado, ¿se acuerdan? La resultante era igual a cero. Ya está. Entonces, al final pueden ver sus puntajes, ¿no? Que han hecho. Por ejemplo, Andrés hizo 4 de 11. Otra vez, profesor. Otra vez, ya. Michelle 5 de 11. Y Araceli, creo. Sí, Araceli hizo 5 de 11. Miren, casi, fíjense que hubo un empate entre Araceli y Michelle que tienen 5 de 11, 5 de 11. Se han hecho 5 preguntas, ¿no? Pero el tiempo tuvo una diferencia, ¿no? Entre Araceli y Michelle. Araceli lo hizo un poco más rápido y por eso tiene un poco más de puntos. Ya, a ver. Vamos a practicar otra vez, ¿ya? A ver, intentemos otra vez. Ya, segunda oportunidad, a ver. ¿Qué tal? ¿Sí entendieron cómo se juega, sí? Sí, Ya, entonces vamos a utilizar esto así en cada clase, ¿no? Alternando las preguntas, quizás poniendo otras cosas. Ya, como para ver, a ver qué tal están aprendiendo. Ya, entonces, esto era del tema pasado. Bueno, después también se les puede volver a enviar el enlace, como para que ustedes puedan volver a jugar, pero en cualquier momento. Digamos, se les da un plazo, digamos, hasta el día de mañana, y pueden entrar, por ejemplo, ¿no? En cualquier momento hasta el día de mañana, y pueden volver a jugar, y, ¿no? Y ahí también van a ver su puntaje. Y las demás personas que han hecho también el mismo test. Ya, a ver que vaya cargando esta cosa. Y vamos a estar viendo lo que nos corresponde el día de hoy. Ya, hoy día vamos a ver análisis vectorial, pero la segunda parte. Ya, entonces, sí está bien que repasemos esta primera parte. Ya, ahora vamos a ver la segunda parte, que es calcular módulos de resultantes. Ya, ahí está el número. 125.673. 125.633. Ya saben, este número aquí, donde dice fin de juego. Ya. Franco, conéctate.
Muy bien. Ya está. Empezamos. ¿Ya listos? Ya, las mismas preguntas. A ver, vamos a ver qué tan rápidos son y si recuerdan lo que les dije, ¿no? Ya, las magnitudes vectoriales son aquellas que poseen dirección, ¿verdadero o falso? Aquí está la pregunta. Marquen. ¿Falta alguien? Ya, en este caso, muy bien. Ya. A ver, siguiente. Las magnitudes escalares poseen dirección, cierto, azul, falso, rojo. Cierto, azul, falso, rojo. Las escalares poseen dirección, azul, cierto, rojo, falso. A ver, veamos qué tal. Muy bien. Falso, ¿no? Porque las escalares no poseen dirección. Las vectoriales poseen dirección. Muy bien. A ver, ¿las magnitudes escalares poseen valor numérico y unidad de medida? ¿Las escalares poseen valor numérico y unidad de medida? ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Muy bien. Sí, las escalares poseen valor numérico y unidad de medida. Muy bien. A ver, ¿quién lo hizo más rápido? Muy bien. El tiempo también influye. Ya. La fuerza es una magnitud vectorial. Muy bien. Es vectorial porque tiene dirección. Muy bien. A ver. El tiempo es una magnitud vectorial. Profesor, mi pantalla se lagueó. A ver, veamos qué tal. El tiempo es vectorial. Muy bien, falso. No era, ¿no? Porque el tiempo no tiene dirección. Muy bien, un ligero cambio. A ver, siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿El ángulo te indica el tamaño de un vector? Profesor, no puedo jugar. ¿Quién no puede jugar? Yo, Michelle, es que se lagueó mi pantalla. Se quedó ahí cargando. Bueno, ya será la siguiente. A ver. Chamar, estaba ganando. Ya. El módulo de un vector indica el tamaño, ángulo, línea de acción, dirección. ¿Qué indica el módulo de un vector? Muy bien, indica el tamaño, ¿no? La longitud de un vector. Muy bien. Siguiente. El ángulo medido con respecto al eje X te indica. ¿Qué te indica? El ángulo medido con respecto al eje X te indica. ¿Qué te indica? La dirección, el módulo, la línea de acción. Muy bien, te indica la dirección. Ya está. A ver, siguiente. 9 de 11. La resultante es. La resultante es. Ese no sé es. Vaya, ese narices no sé. Ya. Muy bien, la suma de todos los vectores. Ya saben la respuesta.
Muy bien. 10 de 11. Los vectores que están en un mismo plano se llaman... Ya saben la respuesta, ¿no? Ya les dije antes. Muy bien, coplanares, ¿no? Porque están en el mismo plano, coplanares. Muy bien. A ver, siguiente. Última. Si los vectores forman un polígono cerrado, la resultante es... Muy bien, igual a 0, ya lo saben. Ya está. 7 de 11, muy bien, Michelle. 8 de 11, Araceli. 8 de 11, Andrés. Ya, muy bien. Fíjense, ¿no? 8 de 11, 8 de 11, 7 de 11 están por ahí, pero fíjense que el tiempo, ¿no? El tiempo hace una diferencia, ¿no? Por más que hagas, digamos, la misma cantidad de preguntas, ¿no? Que estén bien hechas, el tiempo también te suma puntos. Ya, entonces, vamos a utilizar esto en las otras clases ya como para que sea interesante. ¿Ya? Entonces, bueno, ya saben cómo vamos a trabajar, ya tanto en física como en química. Entonces, bueno, ya hemos refrescado un poco la memoria y ya hemos recordado lo que habíamos visto en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a continuar con esta parte. Bueno, pero antes, a ver, quiero explicarles, ¿no?, los problemas de la clase pasada como para que lo tengan claro por si no lo habían entendido. A ver, por ejemplo, vayamos aquí. Ya, a ver, por aquí. Ya, a ver, aquí. Por ejemplo, teníamos estas preguntas, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí en la pregunta número 7, que les había dicho que lo intenten. No, 7 lo hicimos en clase. Teníamos esta pregunta, por ejemplo, que era de admisión de San Marcos. Entonces, por ejemplo, aquí me pide el vector resultante de los vectores mostrados. Aquí tengo ¿cuántos vectores? A ver, contando. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vectores. Ya, estos 6 vectores los tenemos que reemplazar por un solo vector. Entonces tenemos que tratar de encontrar, por ejemplo, qué vectores se pueden sumar. Bueno, para empezar, primero tenías que decir lo siguiente, ¿no? La resultante, o eso lo voy a poner por aquí abajo. Ya, la resultante, para empezar, la resultante es igual a la suma de todos los vectores. Vector A más vector B más vector C más vector D más vector E y más vector F. Ya, el resultante es la suma de todos los vectores. Entonces primero colocamos eso, ¿no? Resultante es igual suma de todos los vectores. Ya. Luego tienes que buscar qué vectores se pueden sumar. Y para eso tienes que encontrar vectores que sean consecutivos. Por ejemplo, un vector así, otro que esté por aquí, otro que esté por aquí. Entonces, esos tres vectores, cuando están así consecutivos, la suma es un vector que va aquí, desde donde empieza el primero hasta donde termina el último. Y cuando lo sumas, pues estos de aquí van a desaparecer, porque este vector los está representando. Por eso es el vector resultante. Entonces, aquí en el gráfico tienes que buscar si pasa eso, por ejemplo. Y si te das cuenta, aquí, por ejemplo, miren, vector de E, luego sigue, o por ejemplo, empezando por aquí. A ver, por ejemplo, vector A, luego viene vector B consecutivo, vector C consecutivo, vector B consecutivo, vector E consecutivo y vector F, no, hasta ahí nomás, ¿no? Claro, me conviene hacer estos de aquí, ¿sí o no? Hago este de aquí, vector A más vector B más vector C más vector D, y fíjense, ha formado un polígono cerrado. Cuando forma un polígono cerrado, como vieron también en el test, la resultante es igual a 0, porque aquí te forma un polígono cerrado, ¿no? Recuerden que esto lo podían ver como si fuesen desplazamientos. Si, digamos, fuese una persona que siguió esta dirección, se fue por aquí y volvió al mismo punto, es como si no se hubiese desplazado. Eso significa, pues, que la resultante es igual a 0. Por lo tanto, estos 4 vectores
el vector A más el vector B más el vector D, esos 4, la resultante es igual a 0. Por lo tanto, esos 4 vectores ya han desaparecido. Entonces, ¿qué vectores son los que te quedan? Te queda simplemente el vector E que está así y el vector F que está así. Ya te está quedando esos 2 vectores. Entonces, este es el vector E, por ejemplo, y este es el vector F. Ya, ¿qué más? Estos 2 vectores también los puedes sumar, ¿no? Lo puedes representar por un vector que va desde este punto hasta este punto. Y este vector de aquí desaparece y desaparece. Pero este vector que está por aquí, fíjate que, a ver, Ahora sale. claro, ¿no? Que estaría ubicado aquí, ¿sí o no? A ver, estaría ubicado aquí. Sí. ¿Cuánto vale? Vale A, ¿sí o no? Porque coincide con el vector A que estaba antes y que ha desaparecido, pero tiene la misma longitud y tiene la misma dirección. Entonces también será igual un vector A. Por lo tanto, E más F te da el vector A. Entonces la resultante es igual al vector A. ¿Sí? Porque primero, esos 4 vectores A, B, C, D, como forman un polígono cerrado, su resultante es 0. Solo te queda el vector E y el vector F. Pero el vector E y el vector F equivale al vector A, que estaba antes ahí. Entonces la resultante en este caso es el vector A. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? ¿Se entendió? Sí. Ya está. Entonces aquí vendría a ser así la solución, ¿ya? A ver, voy a tomar foto. Les envío esto luego. Ya. En 9, a ver, aquí en el problema número 9, lo mismo. A ver, primero tienes que plantear la ecuación vectorial. Vendría a ser lo siguiente. La resultante es la suma de todos los vectores. En este caso vendría a ser la suma del vector A más el vector B más el vector C más el vector D más el vector E. La suma de esos 5 vectores. Ya. Entonces aquí está. Resultante es igual. Ya. Resultante es igual a la suma de esos 5 vectores. Ya. Ahora tienes que buscar qué vectores puedes sumar, ¿no? Y ahí, por ejemplo, te puedes dar cuenta que puedes sumar, por ejemplo, este vector de aquí, vector D, lo sumas con el vector... La respuesta es la C, profesor. Claro. Por ejemplo, miren, Sí. D con E, Sí. ¿sí o no? D con E lo sumas y ¿qué te va a dar? Te va a dar como resultado un vector que va desde este punto hasta este punto. Entonces este de aquí desaparece. D más C te da como resultado un vector que también mide C. Porque fíjate que coincide con el vector C que ya estaba ahí. Y luego, por otro lado, tienes el vector A con el vector B, que equivale a un vector que va desde este punto hasta este punto. Entonces, estos dos desaparecen. Y el vector A y B también equivale a C. Entonces, tienes C más C más C, 3 veces C. Aquí vendría a ser la resultante 3 veces C. Ya, esa era la respuesta de ese ahí. Y luego, en el último pasaba algo similar, ¿no? Ya. Luego aquí, en problema 10, ¿cuánto era la resultante? A ver. A ver, ¿cuánto es la resultante aquí? Resultante es primero la suma de los A, B, C, D. Ya, la resultante aquí es la suma de esos 4 vectores. Entonces aquí vamos a colocar eso. Resultante es la suma de esos 4 vectores. Ya, ahora, ¿qué vectores puedes sumar? El truco está en que encuentres vectores que estén así, uno seguido del otro. ¿Por qué? Porque esos los puedes sumar. Entonces, trata de buscar ahí en el gráfico dónde encuentras vectores que estén así. Por ejemplo, fíjate, aquí empezando, A, B. por aquí, ahí sí o no, mira, consecutivos sí o no. Este vector C, luego este sigue por aquí, consecutivos. Hasta ahí nomás, porque este ya no, está en contra. Esos 3.
Esos tres los puedes reemplazar por un vector que va desde donde empieza el primero, que es aquí, hasta donde termina el último vector. O sea, lo puedes reemplazar por un vector que va en esta dirección. Y ese vector también tiene que ser vector D, porque coincide con el otro. Entonces, este vector de aquí, este de aquí y este de aquí desaparecen. O sea, B, C y A, el vector B, perdón, el vector A, el vector B y el vector C, esos tres vectores equivalen al vector D. 2D. Claro, y más este vector D que estaba ahí, entonces te queda 2 veces el vector D. Alternativa E. ¿Ya? Nada más. Entonces, de estos problemas son así de ese tipo, ¿sí? Incluso viste la admisión de San Marcos, ¿no? Que en sí no es complicado, ¿no? O sea, solo tienes que entender la suma de vectores y en sí son problemas sencillos, ¿ya? O sea, no es un problema, digamos, donde tienes que hacer cálculos matemáticos complejos, ¿no? No, sino es un problema un poco más de análisis, ¿sabes? Ya, entonces, ahí está, ¿sí? Con eso ya quedamos en esta parte. Ahora, esta era la primera parte de vectores. Vamos a ver la segunda parte de vectores que tiene que ver con el cálculo de... Ya que está. Entonces, hoy día nos toca ver el análisis vectorial, la segunda parte. Entonces, vamos a ver un método que se llama el método del paralelogramo. Este método del paralelogramo te sirve para lo siguiente. Cuando yo tengo dos vectores, por ejemplo, tengo un vector A y un vector B, ¿no? Como por ejemplo, el vector que está aquí, miren, vector A y vector B. Ya. Y yo quiero, por ejemplo, calcular la resultante. Entonces, ustedes saben que estos vectores tú los puedes mover. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior que esos vectores tú los puedes desplazar? Y este vector en esencia va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, yo lo muevo así y este lo mueves por aquí y no pasa nada. Siguen siendo los mismos vectores. Siempre y cuando no cambie su tamaño ni altere su dirección, van a seguir siendo los mismos vectores. Entonces, estos dos vectores los tienes que ubicar así, de forma que tengan un origen en común. Ya, entonces aquí está el vector A y aquí está el vector B. Entonces, primero tienes que hacer eso, que los vectores tienen que coincidir en sus orígenes y tienen que formar un cierto ángulo. Por ejemplo, aquí están formando un ángulo θ. Ya, y me queda lo que tengo por aquí. Después de hacer eso, lo que tengo es lo siguiente. ¿Cuál va a ser la resultante en este caso cuando los vectores están ubicados de esa forma? La resultante siempre va a estar ubicada aquí en la diagonal del paralelogramo que se forma. Y les explico por qué. Voy a abrir una pizarra. Y fíjense, voy a tener lo siguiente ya. Por ejemplo, tú ubicas tus vectores así de esta forma. Por ejemplo, un vector así y un vector así. Si o no, los ubicas así, te dije. Por ejemplo, este de aquí es el vector A. Ya, y este era el vector B, por ejemplo. A ver, y este de aquí era el vector B. Ya. Entre estos dos vectores aquí se forma un cierto ángulo, ¿no? Un ángulo θ, por ejemplo. Ya. Ahora, estos dos vectores los tenemos que sumar y calcular el vector resultante. Pero si tú recuerdas, antes nosotros calculábamos la resultante colocando los vectores uno después del otro, ¿sí o no? Cuando era uno después del otro, la resultante era un vector que va desde el primer vector, ¿no? Hasta la cabeza del último vector, este de aquí. Pero ¿cómo hacemos en este caso? Que lo estamos ubicando así. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Imagínense que aquí pues trazas una copia del vector A. Y aquí trazas también una copia del vector B. Ya, ahora, imagina que esta copia del vector A la trasladas de forma paralela y lo pones por aquí. E imagina que la copia del vector B lo trasladas de forma paralela y lo copias por aquí. Y se está formando un paralelogramo. En este paralelogramo nos estamos dando cuenta de lo siguiente. Este vector de aquí es el vector A. Porque es el mismo, sino que lo hemos copiado y le he trasladado para allá, pero no he alterado su dirección ni su tamaño, es el mismo vector. Y este de aquí es el vector B. Ya. ¿Por qué he formado un paralelogramo? Porque quiero que te des cuenta que cuando formo el paralelogramo, ahí te puedes dar cuenta que puedes hacer la suma vectorial. Este de aquí
consecutivo con este de aquí. La resultante es un vector que va desde este punto hasta este punto, ¿sí o no? Vector A más vector B te da como resultado el vector R. Por eso voy a decir aquí que la resultante es igual al vector A más el vector B. Y fíjate que por el otro lado también se cumple lo mismo, fíjate. Vector B más vector A te da como resultado el vector R. O sea, se está cumpliendo de ambos lados. Pero quiero que te fijes que en este caso, cuando tú tienes los vectores de esta forma y quieres hallar la resultante, tienes que construir el paralelogramo y la resultante siempre está ubicada en la diagonal. Así. ¿Ya? Por ejemplo, imaginemos que ahora yo tengo los vectores, digamos, no así, sino los tengo ubicados en esta forma, por ejemplo. A ver, imaginemos que tengo el vector así y el otro vector lo tengo así, por ejemplo. Ya, tengo esos dos vectores. Vector A, por ejemplo, y vector B. Y tú quieres saber, ya, y tú quieres saber, por ejemplo, cómo es la resultante en este caso. Ya, y tú quieres saber cómo es la resultante en este caso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, pues, ¿no? Vamos a construir el paralelogramo. Entonces, para eso, aquí hago una copia de ambos vectores y los traslado de forma paralela. Así, y este también. Y este también de forma paralela. Y formo el paralelogramo. Y luego, cuando formas el paralelogramo, la diagonal siempre se encuentra, perdón, la resultante siempre se encuentra en la diagonal de ese paralelogramo. Esta sería la resultante. Esa sería la dirección de la resultante. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Sí? Por este método del paralelogramo estamos conociendo cómo se calcula la resultante. Pero la diferencia es que con este método del paralelogramo vamos a poder saber cuánto mide la resultante. Cosa que no estamos haciendo, digamos, en el caso anterior. Simplemente hallábamos cuál era la resultante, pero no calculábamos cuánto era, digamos, su longitud, su módulo. Ahora sí vamos a ver cuánto es esa distancia. Entonces, volviendo aquí al documento, tengo lo siguiente. Ya, aquí está lo que te dije. Aquí está, ¿no? La resultante siempre está en la diagonal. Ya, construyes el paralelogramo y la diagonal siempre es la resultante. Ahí está. Ahora, ¿cómo yo calculo, digamos, cuánto mide o cuál es el módulo de la resultante? Vamos a utilizar para esto la siguiente ecuación. Si yo quiero conocer cuánto mide la resultante, eso va a ser igual a lo siguiente. Raíz cuadrada, fíjense, raíz cuadrada de el módulo del primer vector al cuadrado, aquí está, más el módulo, a ver, más el módulo del segundo vector al cuadrado, más 2 veces el producto del primero por el segundo, multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre los vectores. ¿Ya? Con esta fórmula, nosotros vamos a poder encontrar cuánto mide la resultante. Siempre y cuando sepas cuánto mide este vector, cuánto mide este vector y sabes cuánto mide el ángulo que hay entre ellos. Entonces, veamos eso en la práctica. Vamos de frente a un problema para que me entiendan la idea. Por ejemplo, problema número 1, para aplicar esta parte. ¿Ya? Primero, voy a colocar aquí la fórmula para que lo recuerden, ¿ya? A ver, y después se guían de esa fórmula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo un vector así y un vector así, por ejemplo, tengo el vector A y por aquí tengo el vector B. Ya, yo quiero calcular la resultante. Ya sabes que la resultante se encuentra aquí en la diagonal. Aquí prolongas, por ejemplo, esto aquí. Prolongas esto por aquí, formas tu paralelogramo y la resultante se encuentra en esta diagonal de aquí. Ese vendría a ser la resultante. Ya, ahora, si yo quiero saber cuánto es el módulo de ese resultante, necesito conocer el ángulo que hay entre ellos. ¿Y qué es lo que dices? Tú dices lo siguiente. El módulo de la resultante es igual a lo siguiente. Raíz cuadrada de módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado
más 2 veces el módulo del primero por el módulo del segundo, ya, módulo del primero por el módulo del segundo, por el coseno del ángulo que está entre ellos. Vamos a utilizar esa ecuación. Ya. Entonces, en nuestro problema hay que aplicar lo mismo. Dice, si dos vectores de módulo 6 centímetros y 10 centímetros, o sea, tengo un vector que mide 6 centímetros y tienes otro que mide 10 centímetros, que vendría a ser este de aquí, por ejemplo. Ya, 6 centímetros y 10 centímetros. Forman un ángulo de 60 grados. Aquí está, 60 grados es el ángulo que hay entre los vectores, tal como se muestra en la figura. Nos pide calcular el módulo del vector resultante. Entonces, el vector resultante, ¿qué dirección tendrá? Para saber la dirección tienes que construir tu paralelogramo. Construir el paralelogramo y luego dibujo la diagonal y la resultante estará en esa dirección. Esa será la resultante. Ahora, vamos a calcular cuánto mide la resultante, ¿no? Yo sé que este vector mide 6 y esto mide 10. Lo que quiero saber es cuánto medirá este vector de aquí. Que recuerdas que no es igual a la suma de 6 más 10, 16, ¿no? Porque esa suma era suma vectorial. No quería decir que sumes los módulos. Entonces decimos lo siguiente. Vamos a resolver aquí. A ver, lo reemplazo por aquí. La resultante, módulo, recuerda que cuando ya lo escribo así, simplemente sin la flecha arriba, significa módulo. Entonces, módulo del vector R es igual a lo siguiente. Una raíz cuadrada. Ya, ¿de quién? El primer vector, el módulo, al cuadrado, 6, más módulo del segundo vector, 10, pero ese módulo al cuadrado. Ahí está, más 2 veces, otra vez, módulo del primero, que vale 6, por el módulo del segundo, que vale 10, multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre ellos. El ángulo que se ha formado es 60. Entonces ahí colocas coseno de 60 grados. Ahí está, coseno de 60 grados. Listo. Luego decimos, bueno, luego hay que resolver simplemente, ¿sí? Vamos a calcular aquí. A ver, 6 al cuadrado es 6 por 6, 36. Ahí está. Más 10 al cuadrado es 10 por 10, que eso es 100. Ahí está. Más 2 por 6, 12. Y 2 por 10, 12 por 10, 120. Coseno de 60. Ahí tienen que recordar trigonometría. ¿Cuánto es coseno de 60? Vamos a colocar por aquí. Bueno, vamos a recordar un poco de trigonometría, pero para eso tienen que recordar cómo es el triángulo notable de 30 y 60. Ya, por ejemplo, triángulo notable de 30 y 60 grados. El triángulo notable de 30 y 60, sus catetos son los siguientes. A 60 se le pone raíz de 3, a 30 se le pone 1 y la hipotenusa es 2. A mí me pide el coseno de 60 grados. Coseno se define como adyacente entre hipotenusa. Adyacente viene a ser este de aquí, 1. Y la hipotenusa es, muy bien, y la hipotenusa es 2. Entonces el coseno de 60 grados es 1/2. Por lo tanto aquí colocamos 1/2. Ya, coseno de 60 es 1/2. Ya te dije por qué. Aquí podemos simplificar. Mitad de 2 es 1, mitad de 120 es 60. Y 60 por 1 es 60. Entonces aquí me queda lo siguiente. Aquí me va a quedar R es igual raíz cuadrada. Aquí tienes 36 más 100, esto es 136. Pero más 60 por 1, 60. Entonces me queda así. Raíz de 136 más 60. Pero 136 más 60 es 196. Por lo tanto me queda raíz cuadrada de 196. Y raíz cuadrada de 196 es 14. Entonces ya está, ya tenemos cuánto es la resultante. La resultante es 14 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este vector de aquí que calculas va a medir 14 centímetros. Ya, fíjate que no es igual a la suma, no es 6 más 10, 16, mide 14, ¿no? Mide menos todavía. Entonces, de esta forma vamos a poder calcular nosotros cuál es la resultante, ¿ya? Eso la clase pasada todavía no lo habíamos visto. Solo habíamos calculado cómo es el vector, ¿no? O sea, la dirección. Pero no habíamos hablado nada de, por ejemplo, cómo calculo cuánto mide ese vector.
ahora sí estamos viendo cuánto mide. Ya, entonces, para saber eso, estamos utilizando este método del paralelogramo, que consiste en colocar a los vectores con un origen en común, construir el paralelogramo. ¿Para qué? Para que sepas la dirección. Y una vez que sabes la dirección, aplicas esta fórmula aquí, ¿no? Y luego simplemente resolver y ahí obtienes la respuesta. Entonces, el vector resultante mide 14 centímetros. Ya está. Cópienlo. Bueno, voy a tomarle una foto y les envío también esta foto por el grupo. Ya está. Creo que mejor, ¿no? Como para que nos alcance más el tiempo. Y ahí pueden revisarlo. Ya, ahí está la foto. Ahora, en base a eso... Profesor, no entendí por el último, por la respuesta. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Aquí? Así, ahí, por ahí. Ah, ya. ¿Por qué sale 14 metros? Ah, no, acá dice centímetros. Perdón. Centímetros es. ¿Sí? Bueno, aquí suma 136 más 60 y te sale 196. Entonces tienes que calcular cuánto es la raíz cuadrada de 196. Entonces, raíz cuadrada de 196 es 14. ¿Por qué? Porque 14 al cuadrado te da 196. Ya, 14 por 14 te da 196. Entonces, por eso aquí la raíz cuadrada de 196 te da 14. Entonces, ese es el resultado. Quiere decir que la resultante no tiene que medir 14 centímetros. ¿Ya? ¿Qué tal ahora sí? Si no lo hacen en la calculadora, pues no. Sacan raíz cuadrada al 196 y sale 14. ¿Sí? Entonces, raíz cuadrada de 196 es 14. Por lo tanto, aquí la resultante es igual a 14. ¿Ya? Bien. A ver. Utilizando como referencia eso, hay uno parecido. Ah, ya, bueno. Aquí tienes uno como tarea, ya que precisamente lo puse como tarea para que practiquen. Fíjense. En el problema número 1 de la tarea es precisamente para que se guíen de ese problema que hicimos en clase, porque fíjense, es similar, solo que tienes otros datos, ¿no? El ángulo también es 60, entonces ya sabes que el coseno de 60 es un medio y puedes calcularlo, ¿ya? Ahí ya tienes, digamos, una referencia del problema número 1 que se hace como hicimos el problema 1 de aquí. Así como esto aquí. Ya, ahí tienes la referencia. Entonces lo intentas. En el problema número 2 tenemos lo siguiente, miren. Calcula el módulo del vector resultante. Aquí tengo 3 vectores, ¿ya? Aquí no tengo 2. Recuerda que el método del paralelogramo es cuando solo tienes 2 vectores, pero aquí tienes 3. Pero no hay ningún problema porque estos 2 vectores de aquí, como son paralelos, porque fíjate que están en sentidos contrarios, pero son paralelos, tú los puedes juntar, ¿no? Y ahí tienes que recordar la clase pasada, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo un vector que es de, por ejemplo, 10 unidades que va hacia allá y tienes otro vector que también es paralelo al otro, pero está en el sentido contrario, ¿no? Este mide 10 unidades y este mide 7 unidades. Entonces, ¿qué dijimos? Estos dos vectores tú los puedes reemplazar por un solo vector, ¿sí o no? ¿Que va hacia dónde? Un vector que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el más grande es el de 10. Entonces, la resultante irá en esa misma dirección. ¿Y cuánto tiene que medir? La diferencia. 10 menos 7, 3 unidades. Entonces, este vendría a ser el vector resultante de estos dos vectores, ¿ya? 10 con 7 se juntan y se forma un vector de 3 unidades que va hacia la derecha. Entonces, estos dos vectores los vas a reemplazar por el equivalente, ¿no? Para empezar, ese vector de 4 sigue estando ahí. Pero estos dos, ahora los reemplazas por un vector que va hacia allá de 3 unidades. Entonces, aquí tienes 3 unidades. Aquí tienes 3 unidades. Y aquí tienes 4 unidades. Y aquí se forma 90 grados. Y ahora sí puedo aplicar el método del paralelogramo para calcular la resultante.
Entonces aquí construimos el paralelogramo, ¿no? Por aquí una recta paralela a ese vector, por aquí una recta paralela al otro vector, y luego la diagonal será la resultante. Este de aquí vendría a ser la resultante, la diagonal. Vamos a poner vector R. Ya está. Entonces, utilizando la fórmula que vimos en el caso anterior, tendría lo siguiente. Ya. Yo quiero calcular cuánto es el módulo de este vector resultante. Entonces decimos, módulo del vector R es igual, ya sabes, es una raíz cuadrada gigante. Ya. Módulo del primer vector, 4 al cuadrado, más módulo del segundo vector, 3 al cuadrado, más 2 veces el módulo del primer vector que mide 4 por el módulo del segundo vector que mide 3 multiplicado por el coseno del ángulo que se forma entre los vectores. Aquí se está formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí es coseno de 90 grados. Aquí viene lo interesante. Y es que el coseno de 90 grados, ¿saben cuánto es? El coseno de 90 es igual a 0. ¿Ya? Coseno de 90 es igual a 0 grados. Eso lo pueden ver en trigonometría más adelante, es igual a 0 grados. Por lo tanto, este tipo de aquí es 0. Y un número por 0 se hace 0. Por lo tanto, todo esto se anula. Y fíjate qué es lo que te queda. Solamente te queda lo siguiente. R es igual a raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Eso es Pitágoras. Pero quiero que te des cuenta que lo que hemos visto antes es como un caso más general de Pitágoras cuando el ángulo que hay entre los vectores es diferente a 90. Cuando el ángulo es 90 grados, esto pasa a ser Pitágoras. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es igual a 0 y por eso esta parte desaparece. Y solo te queda lo que conocías ya de Pitágoras, que es esto aquí. Por eso aquí simplemente cuando los ángulos forman 90 grados, en vez de aplicar esto, puedes aplicar directamente el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué puedes aplicar Pitágoras? Porque, fíjate, este vector que está aquí de 4, tú lo puedes mover aquí. Y fíjate, si lo mueves ahí, se ha formado un triángulo rectángulo, donde aquí también es 4, 3, 4, y puedes calcular esto que sería la hipotenusa. Ya, entonces, por eso aquí también se aplicaba Pitágoras. Este de aquí. Ya, lo voy a dejarlo ahí nomás. Ya, pero eso era Pitágoras en el fondo. Entonces, resolviendo aquí tenemos lo siguiente, pues, ¿no? R es igual a lo siguiente, la resultante es igual, 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. 16 más 9 me da 25. Entonces aquí tengo raíz cuadrada de 25. Por lo tanto, la resultante vale raíz cuadrada de 25 es igual a 5, porque 5 por 5 te da 25. Entonces ahí está. ¿Cuánto es la resultante? La resultante tiene módulo igual a 5 unidades. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenía 3 vectores al inicio, pero estos 2 vectores de aquí, como son paralelos y opuestos, los hemos podido sumar, ¿no? Y los hemos convertido en un único vector de 3 unidades que va hacia la derecha. ¿Ok? Luego, aplicamos la fórmula que vimos, ¿no?, en la teoría, pero en este caso, el ángulo que se forma entre ellos es 90 grados. Y cuando se forma el ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados es igual a 0. Por eso toda esta parte de aquí se anula, desaparece. Y solo te queda esto de aquí, que eso es simplemente el teorema de Pitágoras, ¿no? Y al final obtuvimos que la resultante es igual a 5 unidades. ¿Ya? Listo. Preguntas en esta parte, a ver. Profesor, ¿por qué había dicho que, ¿cómo se llama? Que 10 unidades, 7 unidades solo se lo resta para que salga ese 3, ¿no? Ya que están en Sí, sentido contrario. claro, cuando están en sentido contrario, se acuerdan que la resultante es simplemente la resta, ¿no? Cuando están en el mismo sentido, era la suma. Pero ya, y siempre que se haga eso, la flechita va para el lado 10, para el mayor, ¿o cómo es eso? Claro, para el lado mayor. Para el Ah, lado ya, ya, mayor, bueno, ¿sí? Y, ya. y eso, por ejemplo, miren,
Lo pueden entender de la siguiente forma, ¿no? A ver, por ejemplo. Es que recuerden que esto de aquí es como lo que les expliqué al inicio, ¿no? Imaginen que esto es un desplazamiento. Entonces, imaginen que aquí tienes pues la persona que al inicio, digamos, hace un recorrido de 10 metros hacia allá. Entonces, este vector, por ejemplo, indica su recorrido de 10 metros. Ya. Y luego, ¿qué hacía la persona? Allá. Y luego la persona, ya. Y luego la persona está aquí en el punto A y va hasta el punto B, recorre 10 metros siguiendo esa dirección. Y después la persona retrocede desde este punto hasta este punto, recorriendo una distancia de 7 metros, por ejemplo. Entonces, al inicio 10 metros era todo esto, pero luego la persona recorre 7 metros y está ubicada aquí. Entonces, al final la persona está en este punto solamente. Entonces, en términos de desplazamiento, primero un recorrido de 10 metros hacia allá y después un recorrido de 7 metros otra vez hacia la izquierda, es como si la persona solo se hubiese desplazado desde este punto hasta este punto, ¿no? O sea, desde aquí hasta aquí. ¿Y cuánto ha recorrido? Bueno, todo mide 10, pero esto mide 7, entonces esto que falta tiene que ser 3. Por eso te decía que un vector de 10 para allá con un vector de 7 para allá lo puedes representar por un único vector de 3 unidades que apunta en esa dirección. Por eso, para saber la dirección, podías guiarte de cuál es el vector más grande. El vector de 10. ¿Para qué lado apunta? Para allá. Entonces el vector resultante también tiene que estar en el mismo sentido. ¿Sí? O también, si no, pueden hacer lo siguiente, ¿no? Si tienes un vector de 10 y un vector, por ejemplo, también pueden hacer lo siguiente. Si tienes un vector de 10 y un vector que mide 7, por ejemplo, ya. Yo tengo que este vector de aquí mide, por ejemplo, 10 unidades. Y este vector de aquí mide 7 unidades. Entonces, resta siempre el mayor menos el menor. El mayor lo pones como positivo, más 10. Y este, como está en sentido contrario, menos 7. Y el resultado te sale 3, pero 3 positivo. Y este positivo va a significar que va hacia la derecha. ¿Ya? Va hacia la derecha. En cambio, si hubieses tenido, por ejemplo, así, fíjate, si hubieses tenido un vector, por ejemplo, que sea 7 unidades hacia la derecha, por ejemplo, y tienes luego un vector que va hacia allá de, por ejemplo, qué sé yo, 12 unidades. Entonces, vamos a considerar que, por ejemplo, los vectores que van hacia la derecha, que sean positivos, y los que van hacia la izquierda, que sean negativos. Entonces, por ejemplo, este está yendo hacia la derecha, es positivo, más 7, por ejemplo. Y este está yendo hacia la izquierda, entonces le pones negativo, menos 12. Y luego haces más 7 menos 12, eso te da menos 5. Pero este menos de aquí te indica que el vector resultante tiene que ir hacia la izquierda, o sea, hacia allá. Y tiene que medir 5 unidades. Entonces, también pueden utilizar eso, ¿no? Le pueden poner signos diciendo que para la derecha, signo positivo. Este más te indica la dirección. Y el menos hacia la izquierda que te indica que es, digamos, en el sentido contrario. Entonces, haces así, ¿no? Este como va a la derecha, positivo, y este como va a la izquierda, negativo. Luego haces más 7 menos 12 y te da menos 5. Pero este menos 5, este menos solo te indica la dirección. Te dice que va hacia la izquierda. Ya, lo puedes ver así. Ahora, de la otra forma en la que lo explico también es, si tienes un vector aquí que mide 7 y otro vector que mide 12, entonces, por ejemplo, el vector más grande es el vector que mide 12, por lo tanto, la resultante tiene que estar a favor de él. Ahora, ¿cuánto tiene que medir? 5 unidades, ¿no? Juntas esos dos vectores y los reemplazas por un solo vector que tiene que medir 5 unidades, pero tiene que ir hacia la izquierda. O sea, en la misma dirección que el vector más grande. ¿Ya? Entonces, lo pueden imaginar de esa forma. También lo pueden ver como si fuesen fuerzas, ¿no? Por ejemplo, si tienes un vector que te indica fuerza, por ejemplo, imaginen que tienes, pues, ¿no? Dos personas que están haciendo este juego de la soga, ¿no? De, por ejemplo, una persona por aquí, otra persona por aquí, por ejemplo. Ya, por ejemplo, así. Y aquí tienen una cuerda, por ejemplo. Y ahí están jugando a tirar la cuerda, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona, pues,
está tirando para allá, ¿no? Porque quiere ganar. Con una fuerza de, qué sé yo, de 50 newtons, por ejemplo. Y esta persona está jalando para allá, pero con una fuerza de solo 40 newtons. Entonces, ¿quién gana? ¿Los 50 o los 40? 50, ¿sí o no? Porque él está ejerciendo mayor fuerza. Entonces, ¿cuál es el resultado? 50 menos 40, el resultado es una fuerza neta de 10 newtons que va hacia allá. Por lo tanto, esta persona se iría hacia allá, porque entre 50 y 40, esas dos fuerzas equivalen a una fuerza de 10 newtons que va hacia la derecha. Entonces, lo que veríamos del efecto sería que esta persona se iría hacia allá, porque la fuerza de esa persona gana por 10 newtons. En cambio, si, digamos, tuvieses que esta persona jala con 50 newtons, pero la otra persona también jala con los 50 newtons, por ejemplo, esta persona también ejerce 50 newtons, ya. La misma fuerza, pero en sentidos contrarios, se anulan. Entonces se quedan ahí quietas, ¿no? En equilibrio. Como que ninguna gana. Ahora, si esta persona ejerce 70 newtons y esta solo 50, más bien esta gana. ¿Cuánto más? 20 newtons para allá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 70 menos 50 te da 20. ¿En qué dirección? Para allá. ¿Tiene sentido por qué? Porque esta persona está aplicando más fuerza. Él está aplicando 70 y él solo aplica 50. Entonces, hay una fuerza extra de 20 newtons, ¿no? Como resultante, y por eso esta persona, pues, jalaría a esta persona hacia allá. Ya, entonces, pueden imaginarlo así de distintas formas. Ya. Listo. Volviendo aquí. Entonces, de esa forma se hace el problema número 2, que les envié sí les envié la foto. Ya, siguiente. Y ahí pasamos a química. Problema número 3. A ver, miren, en este problema, ¿qué haríamos? Nos pide calcular el módulo del vector resultante. Entonces, ahí tengo dos vectores, ¿no? Si tengo dos vectores y quiero el módulo del vector resultante, tengo que aplicar el método del paralelogramo. Pero para eso tienes que ubicar los vectores con un origen en común. Así, ¿no? Y ahí no están con un origen en común. Entonces, vamos a trasladar los vectores. Pues, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo este vector de aquí y aquí tengo este otro vector. Ya. El primero forma 75 grados con respecto a esta línea horizontal y el segundo forma 15 grados con respecto a esa línea. Ya, imagina lo siguiente, pues, ¿no? Imagina que aquí tengo esa línea, esa de ahí, y vamos a desplazar este vector por aquí. Y este lo desplazo y lo ubico por ahí. Ahí está. Ya los hemos colocado con un vértice en común. Este vector mide 9 unidades y este vector también mide 9 unidades. Pregunta, ¿cuánto mide el ángulo entre los vectores? Piensen. ¿Cuánto mediría? 60, profesor. 60. Muy bien, claro. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí va a pasar lo siguiente. Este vector que está por aquí, si tú lo trasladas aquí, tiene que formar un ángulo de 75, porque recuerda que cuando tú trasladas no cambias la dirección. Entonces, ese ángulo de 75, aquí tiene que seguir siendo también 75. Pero como esta parte de aquí mide 15, entonces necesariamente este ángulo que falta tiene que ser 60. ¿Por qué? Porque 60 más 15 te dará 75. ¿Ya? Entonces, por eso aquí el ángulo que se forma entre estos dos vectores es de 60 grados. Ahora sí. Ya, ahora, ¿dónde estará la resultante? Tienes que construir el paralelogramo. Por aquí trazo así una paralela y por aquí trazo otra paralela, más o menos así. Y luego la resultante está ubicada en la diagonal. Esa sería la resultante, en esa dirección. Entonces aquí voy a poner el vector R. Ya, ahora, tenemos que calcular cuánto mide el vector R, porque es lo que nos pregunta. Entonces utilizamos la ecuación, ¿no? La resultante es igual, ya sabes, una raíz cuadrada gigante. Ahí está. ¿De quién? Módulo del primer vector, pero módulo al cuadrado. Ahí está, 9 al cuadrado, más módulo del segundo vector, pero también al cuadrado. Ahí está, más 2 veces el primer vector multiplicado por el segundo vector. Ahí está, y esto multiplicado por el coseno de 60 grados. Ya, ahora sí.
calculas. R es igual a lo siguiente. Y aquí operamos, ¿no? Aquí tienes 9 al cuadrado es 81. Ah, ya, pero fíjense. Aquí voy a hacer algo, ¿ya? Que es lo siguiente. Miren, yo puedo hacer 9 al cuadrado 81 más 81 y aquí hacer 2 por 9, 18 más esto. Ya, sí lo puedo hacer, pero lo voy a dejar así nomás. Ya lo voy a dejar así, para que veas qué pasa, ¿ya? Lo voy a dejar así como 9 al cuadrado, o bueno, más bien voy a hacer lo siguiente. 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, quiero que pienses así. Es como cuando yo tengo x más x. X más x es 2 veces x, ¿sí o no? Ya. Si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más x al cuadrado, eso es 2 veces x al cuadrado. Siguiendo esa misma lógica, si aquí tienes 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, eso es como x al cuadrado más x al cuadrado, que te da 2 veces x al cuadrado. En este caso, 9 al cuadrado más 9 al cuadrado, lo puedes escribir de forma algebraica como 2 veces 9 al cuadrado. Es lo mismo, ¿sí? Voy a ponerlo aquí así. 2 por 9 al cuadrado. ¿Ya? Y ya te digo después por qué, porque va a ser más fácil para simplificarlo. Siguiente, más. Aquí tengo 2 por, y aquí tengo 9 por 9 es 9 al cuadrado. También lo voy a dejar así, expresado. Coseno de 60 ya vimos que es un medio. Allá, pero aquí, fíjense, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Ya. Y lo que se ha formado aquí es lo siguiente. Aquí tienes resultante es igual raíz cuadrada de, aquí tengo 2 por 9 al cuadrado, más este 9 al cuadrado que ha quedado aquí. Ahí está. Y luego ahí tienes 2 por 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Eso es como 2x al cuadrado más x al cuadrado. 2x al cuadrado más 1x al cuadrado es 3x al cuadrado. Aquí es lo mismo. ¿Ya? Ahí es similar. 2 por 9 al cuadrado más 1 por 9 al cuadrado es 3 por 9 al cuadrado. Ya, esto es 3 veces 9 al cuadrado. ¿Y por qué lo escribí así? Porque aquí puedo aplicar una propiedad de las raíces que es la siguiente. Cuando tú tienes una raíz, cuando tú tienes la raíz de un producto de dos números, la raíz lo puedes separar para el primero y para el segundo. Entonces, vamos a aplicar eso aquí. Separo la raíz. Raíz para el primero y separo la raíz para el segundo. Ahí está. Separé para cada uno. Y luego aquí, raíz cuadrada con exponente se va a cancelar y te va a quedar solo ese 9. Entonces, ¿qué te queda como resultado? Te queda lo siguiente. 9 multiplicado por la raíz de 3. Esa sería la resultante. 9 por raíz de 3. ¿Ya? Ahora, si tú operas 81 más todo eso, también te va a salir lo mismo. ¿Ya? Pero aquí yo aproveché, ¿no? Para simplemente hacer eso ahí, porque al final pues me permitía llegar a la respuesta de forma más rápida, ya que era 9 por raíz de 3. Entonces la resultante es 9 por raíz de 3. ¿Preguntas aquí? Estamos aplicando la misma fórmula, ¿no? Y bueno, en este caso hemos llegado a esa respuesta. Ahora, quiero que se den cuenta de algo que ha pasado aquí y es lo siguiente, fíjense. Incluso lo vamos a ver como una propiedad, ¿no? Como para, digamos, evitarnos algunos cálculos ya. Fíjense, aquí yo tenía dos vectores que son iguales, o sea, perdón, tienen la misma dimensión, tienen la misma longitud, el mismo módulo, 9 y 9, ¿no? Y el ángulo que se ha formado es 60. Y fíjate que me salió la resultante. También 9, pero multiplicado por raíz de 3. Eso no es coincidencia. Ya, eso no es coincidencia. De hecho, lo vamos a ver como si fuese una propiedad. Ya, le tomo foto y te digo, ¿qué vas a hacer, digamos, si en otro caso ves algo parecido? Dos vectores que tienen el mismo módulo y que el ángulo entre ellos es de 60 grados. Entonces, ¿sabes qué va a pasar? Cuando tengas este caso, voy a hacerlo por aquí al costado. Cuando tengas, por ejemplo, este caso de tener dos vectores, por ejemplo, tienes un vector así. A ver, por ejemplo, tienes un vector así y otro vector así. Y tienen el mismo módulo. Por ejemplo, este vector módulo A y este vector módulo A.
y el ángulo que se forme es 60 grados, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. La resultante va a medir SA, pero por la raíz de 3. ¿Sí? La resultante va a medir A, pero por raíz de 3. Siempre. ¿Ya? Siempre y cuando estos dos vectores tengan el mismo módulo. Y el ángulo que se forma es 60. De frente, el módulo de la resultante es este vector, pero por la raíz de 3. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenía lo mismo, ¿no? 9 y 9 y el ángulo es 60. Entonces, de frente podríamos saber que la resultante te saldrá 9, pero multiplicado por la raíz de 3. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Esto lo vamos a utilizar después, ¿ya? Para no estar haciendo el cálculo. Cuando veamos que pasa eso, cuando tengo dos vectores que tienen el mismo módulo y que el ángulo es 60, de frente vamos a aplicar este resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, me refiero a lo siguiente. Imagina que tienes aquí un vector así y otro vector así. Y que este vector, por ejemplo, mide 5. Y este de aquí también mide 5. Y el ángulo que se forma entre ellos es 60. Y quieres calcular su resultante. Este vector de aquí, por ejemplo. Entonces, de frente dirás, la resultante de ese vector es 5, pero por la raíz de 3. ¿Ya? Siempre y cuando estos dos módulos sean iguales y el ángulo sea 60, la resultante es ese 5, pero multiplicado por raíz de 3. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a utilizar más adelante para no tener que estar haciendo este cálculo de aquí. ¿Ya? Pero aquí te lo expliqué, ¿no? Como para que sepas de dónde proviene. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero que tengas tantas fórmulas, ¿no? Sino que sepas, digamos, cómo manejarlo, ¿no? Para que tengas, digamos, cierta libertad cuando puedas resolver un problema. De ahí no dependas necesariamente de recordar un montón de fórmulas. ¿Ya? Muy bien. Nos quedamos en esta parte en física. Pueden intentar ustedes, por ejemplo, los demás problemas. Bueno, estos de acá lo vamos a hacer aquí en clase. Estos también, pero en base a lo que hicimos, ya podrían resolver, por ejemplo, el problema número 1. ¿Ya? En base a lo que hicimos, podrían resolver, por ejemplo, este problema de aquí, problema número 1. Se parece al problema número 1 que hicimos también aquí en clase. Luego pueden hacer este problema de aquí, similar al problema 3 que hicimos aquí. ¿Qué haces? Desplazas estos dos vectores, ¿no? Mire, te explico ya. Estos dos vectores que están así, por ejemplo, pues trata de unirlos para que tengan un origen en común. Entonces, por ejemplo, este vector de aquí lo puedes mover aquí. ¿Y cuánto mide su ángulo? 23. Entonces aquí su ángulo es también 23. Por lo tanto, el ángulo que forma aquí, ¿cuánto es? 7 más 3, 10. 3 más 2, 5 más 1, también 60. Entonces, ahí está, ya tienes. Tienes un vector así, que mide 30. Tienes otro vector así, que mide 50. Y el ángulo que se forma entre ellos es 60 grados. Aplicas la fórmula que vimos y vas a llegar aquí a la respuesta. En el problema siguiente, bueno, este lo vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, pueden intentar estos dos. Este problema de aquí y este problema de aquí. Ya, esos dos los pueden hacer tomando como referencia los ejemplos que vimos en clase. Ya, esto de aquí lo vemos la siguiente clase porque nos falta ver este ejemplo de aquí y qué hacer en estos casos, que vendría a ser el siguiente, que es descomposición rectangular. Ya, entonces, quedamos aquí en física, ¿ok? Vamos a pasar a química para terminar esta parte que es teórica. Ya, entonces voy a cerrar esta parte.